La programación de alto nivel oculta al desarrollador a algunos de los detalles de la plataforma de destino mediante un nivel de abstracción. A menudo incluye la gestión automática de la memoria, lo que permite al desarrollador centrarse estrictamente en la implementación de la funcionalidad deseada. Las ventajas de la programación de alto nivel incluyen un menor tiempo de desarrollo, portabilidad entre dispositivos, código más fácil de leer y mantener, código reutilizable y rápida creación de prototipos de aplicaciones. Los inconvenientes incluyen un código menos optimizado, tiempo adicional de traducción del código fuente a código máquina y un nivel adicional de abstracción. La programación de bajo nivel suele implicar la codificación con un conjunto de instrucciones limitado que se asemeja mucho a las instrucciones del procesador. Puede que no sea necesario un compilador para convertir el código a lenguaje máquina. Las ventajas de la programación de bajo nivel son un código mejor optimizado, una mayor eficiencia de memoria, menos tiempo de traducción del código fuente a código máquina y la posibilidad de que el programa hable directamente con el hardware. Los inconvenientes son que el código es menos portable de un dispositivo a otro, que el código resultante es más difícil de leer, reutilizar y mantener, y que su desarrollo puede llevar más tiempo. Veamos un ejemplo de programación de bajo nivel, el parpadeo de un LED con los registros del MCU. Obviamente, el lenguaje ensamblador es típicamente lo que asociamos con la programación de bajo nivel, en la que el código se corresponde directamente con el hardware subyacente. Pero este código es la aproximación más cercana al nivel ensamblador dentro de C o C++. Todo se codifica con direcciones, punteros y registros. Ten en cuenta que la primera línea, incluyendo el embed.h, puede ser ignorada. En este ejemplo, se utiliza para facilitar la lectura. Este código encapsula la inicialización necesaria del puerto, para poder centrarse en la función de parpadeo en la rutina principal. En la línea 7, el pin 18 se codifica en una variable desplazando un 1 a la izquierda 18 veces. Esto establece el bit 18 de la máscara llamada mask/pin 18. Las líneas 9 y 10 definen las direcciones de los puertos que pueden ser activados y desactivados. En este ejemplo, es el puerto 1. En las líneas 13 y 16, el pin 18 del puerto 1 se activa y desactiva respectivamente. El código es corto y eficiente, pero es casi ilegible si no conoces el propósito de las direcciones en las líneas 9 y 10 y si los nombres de las variables no están claros. Ahora, veamos un ejemplo de programación de alto nivel. Hacer parpadear un LED con una API de Embed. A continuación, se muestra un ejemplo de su implementación de código con la abstracción completa basada en C++, que incluye funciones de operador. Con el soporte de la API de Embed, el mismo ejemplo de parpadeo se puede programar de una manera mucho más sencilla e intuitiva. La declaración LED1 se construye y se asigna a sí misma en la parte LED1 de la placa de evaluación con los puertos y direcciones correctos. La asignación de 1 en la línea 7 y de 0 en la línea 10 permite al programa encender y apagar el LED escribiendo los valores correspondientes en el puerto. En este código, el uso de direcciones está completamente encapsulado y es invisible. En este ejemplo, el código está escrito utilizando la API de Embed. Ten en cuenta que la API de Embed se programa utilizando el lenguaje orientado a objetos en C++. C++ tiene su origen en el lenguaje C, que utiliza características orientadas a objetos como las clases. No es necesario un conocimiento profundo de C++ para utilizar la API de Embed, pero hay muchos tutoriales y libros disponibles para ayudarte a aprenderlo.